Así que gracias Laura, gracias hermano Marlon también por la oración, por el testimonio que se dio, por todas las cosas bonitas que he oído, ¿verdad? Y este quiero empezar mi tema en escrito está, sin dejar pasar por alto, el hermano mencionó el juicio. Así que este miércoles 22, ¿verdad? Eh, pasaron 181 años de Cristo haber pasado del lugar santo al lugar santísimo. Así que fue una profecía revelada a un norteamericano, ¿verdad? En este caso a Guillermo Miller, y eh, a quien le reveló la fecha, ¿verdad? Exacta de la profecía más larga de toda la historia, de los 2300 tardes y mañanas. Así que no solamente el Espíritu de Dios reveló, ¿verdad? La fecha, sino que preparó el ambiente y preparó a los hombres de ese entonces a tener sus corazones receptivos para recibir la palabra de Dios y salir de lo que por tantos años se, se mantuvo los feligreses, los creyentes en seguir interpretaciones humanas. Así que este pequeño grupo comienza a fijarse en la Biblia, ¿verdad? Y a tener la Biblia como su único baluarte, como su única protección. Y Dios comienza a trabajar, ¿verdad? Con este hermoso grupo. Así que hoy día tenemos un mensaje precioso gracias a este movimiento que empezó con estos hermanos en los 1800. Así que quiero relatar una pequeña historia de un norteamericano también antes de comenzar con el tema, o tiene que ver con el tema, y es referente a un hombre veterano de la guerra, de la Segunda Guerra, y él se llamó Harold Smith. Así que me llamó mucho la atención porque esto fue una charla que me dieron en mi trabajo, una charla que me dieron en mi trabajo, perdón, eh, de este norteamericano militar. Y yo conozco personas militares, inclusive en mi familia. Y el militar es una persona que es bien disciplinado desde que se levanta de la cama, podríamos decir, cómo se arregla la cama, cómo puede tirar una moneda encima de la cama después arreglada y que esa moneda no se hunda. O sea, es algo bien, bien que me llamó mucho la atención desde pequeño. Así que Harold comienza a hacer, por los años 1940, comienza a ver estadísticas de accidentes de autos y comienza a ver la alta incidencia de accidentes que hay y él comienza a hacer un informe o a hacer un estudio y y él notó que las empresas de transporte, ¿verdad? De transporte tenían muchos accidentes, pero él se da cuenta de algo que fue clave en él, que los accidentes que se dieron eran por fallas mecánicas. No eran por fallas mecánicas, sino eran por fallas de hombre, o sea, por fallas del ser humano, el que iba guiando en este caso. Así que él comienza a hacer como un informe para presentarlo a las empresas para evitar eso. Entonces él lo llamó las 5 llaves de la confusión defensiva. O sea, esos fueron como unos mandamientos, diría yo, que él hizo, las 5 reglas para evitar estos accidentes. ¿Y qué pasa? Decían que estaba loco, pero él comenzó y buscó la compañía de más alta incidencia y comienza a darle estas charlas y la primera la dio gratuitamente porque nadie quería, ¿verdad?, pagar por algo que no se sabía si funcionaba. Y la primera compañía que escogió fue la de más accidentes que tuvo en su estudio
Y en los primeros 6 meses después de escoger esta charla, la compañía tuvo 0 accidentes. Así que las demás compañías comenzaron a interesarse, ¿verdad? Y cómo esta compañía demostró su reducción en accidentes y fue interesante porque eso hasta hoy funciona y se llama las leyes de las 5 llaves de Smith. Así que Estados Unidos tiene este informe y yo recibí casualmente esta charla ayer, ¿verdad? Porque somos conductores en la compañía, tenemos vehículos ¿verdad? A nuestro alcance. Así que él, él convirtió prácticamente esto, ¿verdad? De que no hubiera muchos accidentes. Así que me llamó mucho la atención porque él, aunque no era un predicador, hay un pasaje en la Biblia que va exactamente con lo que él hizo, que es Proverbios 22:3. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Así dice el libro de los Proverbios, ¿verdad? Así que quería traer esto a coalición, ¿verdad? Porque el Señor también nos da su palabra. ¿Para qué? Para no tropezar, para vivir una vida sana, para vivir una vida en comunión con Él y evitar estos accidentes, ¿verdad? Ya en nuestra forma de vivir, evitar estos accidentes para no tropezar y vivir una vida santa y sin pecado. Eh, Muchos, ¿verdad? La iglesia dice que no, vamos a pecar hasta que Cristo venga, pero la exhortación es que debemos dejar de pecar. Así que todo se hace, ¿verdad? Según este santo libro, que es su palabra, si nos dejamos llevar por él de tapa a tapa, entonces tendremos una vida como Dios quiere. Así que las escrituras nos advierten, ¿verdad? Del engaño espiritual. No siempre, el engaño espiritual nunca viene de una forma abierta, sino que viene muchas veces de una forma disfrazada, de verdad o de piedad. Así que el hermano que, ¿verdad? Que Marlon, que leyó la lectura bíblica, voy a volver a leer, pero voy a empezar un poquito antes del 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es gran cosa. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que tenemos muchos ministros hoy día, que se disfrazan de ministros de justicia. Pero ¿cómo el pueblo de Dios se dará cuenta, verdad? Si son verdaderos o si son falsos. Se nos exhorta que el error en el último tiempo va a ser algo muy difícil de distinguir, que solamente, ¿verdad? Los que se sometan a la palabra de Dios son los que podrán distinguir entre la verdad y el error. Así que el mal puede parecer bueno. Y el enemigo, como dije, no siempre ¿verdad? Se presenta de una forma abierta, porque muchas veces nosotros como cristianos podemos identificar el error o el mal cuando está fuera, pero cuando se levanta dentro, ¿verdad? De la iglesia, eh, incluso nombrando a Dios, pero sin apoyo bíblico, las personas hoy dicen amén. El cristiano de hoy dice amén. Así que dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que Jesús nos advierte, ¿verdad? Que el engaño final será
será tan convincente que incluso los creyentes sinceros podrían no estar firmes en la verdad bíblica. Así que yo puedo estar firme en, nosotros tenemos muchas cosas, firme en la alimentación, firme en muchas cosas, pero si no estoy firme en la palabra bíblica, yo corro en riesgo de caer, ¿verdad?, en este engaño. Así que ahora yo me pregunto y siempre, mientras estaba haciendo este estudio, ¿verdad? Y gracias a Ángela que me dio mucho tiempo para hacer el estudio, yo vengo trayendo este estudio hace ya aproximadamente como un mes y, y me pregunto por qué el engaño tiene tanto éxito. ¿Será porque ya la verdad de la palabra de Dios no impresiona al lector? ¿O llega el momento que la consideramos algo tan liviano y cuando vienen personas con palabras bonitas, halagüeñas, nos impresionan nuestro corazón y ya la palabra no tiene esa eficacia, ese poder para penetrar dentro de mi corazón? Y debemos acordarnos que los cinco sentidos no pueden guiarnos en estas cosas. Así que los cinco sentidos, ni el tacto, ni la vista, ni lo que oímos, ni lo que olemos, porque todo impresiona el corazón. Todos los cinco sentidos, de una forma u otra, impresionan nuestro corazón. Así que el corazón es engañoso, como dice la palabra de Dios. Así que cuando estas cosas, cuando estos mensajes se levantan, ¿verdad? Mensajes de engaño, porque estamos hablando de mensajes de engaño, nuestro corazón comienza a palpitar y comenzamos a sentirnos en cierta manera diferentes, en cierta manera descubriendo algo que jamás hemos oído. Y ahí están los cinco sentidos activados, que son los que engañan al ser humano. Lo único que nos puede, ¿verdad? Lo único que nos puede librar es un escrito está. Eh, es- perdón, en toda la Biblia. Así que por esta razón, ¿verdad? Es que en el Edén, quería mencionar esto, que en el Edén ya Adán y Eva habían sido advertidos, ¿verdad? En cuanto a las acechanzas del enemigo, que tuvieran, ¿verdad? Que no se separaran. En este caso, nosotros no separarnos de nuestra palabra, de la palabra de Dios. Y Eva llega a este encuentro con esta serpiente. Y esta serpiente la comienza ¿verdad? A halagar y ella comienza a sentirse impresionada por los cinco sentidos, por el oído, por la vista y por el tacto, ¿verdad? Que en un momento toca la fruta prohibida. Así que cuando los cinco sentidos están en control, ¿verdad? Del enemigo de las almas, si engañó a Eva, el enemigo puede hacer lo que quiera con nosotros. Así que por eso es que hay que someternos a la palabra de Dios y la serpiente o Satanás comienzan con estas teorías y estas interpretaciones de la Biblia para engañar a la pareja en el Edén. Y todas con apariencia de piedad, hermano. Como dije, es muy fácil uno distinguir en el mundo, pero cuando se levanta algo en medio nuestro o alrededor nuestro es difícil y es complicado para nosotros aceptar, porque el hombre habla bonito y en esto tiene razón. Pero aunque en esto no dice como dice la Biblia, pero él tiene razón. Entonces ahí comienzan, hermano. Así que sabemos que en los últimos días, en el último tiempo, habrán doctrinas que parecerán cristianas, pero estarán inspiradas por el espíritu de error. Así que el engaño más peligroso no es el que se pone abiertamente, es el que se disfraza de la verdad. Por eso Jesús dice, ¿verdad? En Juan
8:31. Entonces dijo Jesús a sus discípulos que había creído a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser un verdadero discípulo, hay que estar amparado en la palabra. Aunque yo lo que lea en la palabra no esté de acuerdo a mis teorías, aunque no esté de acuerdo a mis conclusiones, pero yo tengo que seguir la palabra. ¿Por qué? Porque Dios dijo y fue hecho. Y en muchas ocasiones hemos visto profetas que se les dijo palabra, pero ellos entendieron que su interpretación era mejor y se desviaron y se perdieron. Con eso hemos muchos casos. Así que la palabra de Dios, aunque no esté en acuerdo en algunas partes con lo que yo piense o lo que crea, debo seguir la palabra de Dios. Entonces, eh, para ser un verdadero discípulo de Cristo, tenemos que seguir la palabra de Dios, definitivamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que yo también he analizado y el error muchas veces llegamos, lo encontramos cuando nos comenzamos a profundizar lo que está claro en la superficie. Deja ver cómo me puedo explicar esto. Así que podría decirte, vamos a profundizar la profecía de los 2300 tardes y mañana. Aunque ya fue descubierta, pero necesitaba un profundo interés y un profundo análisis, como en toda la Biblia, pero en este caso para descubrir una fecha. Y amerita una explicación y una profundidad, ¿verdad? Para discernir lo que Daniel quiso decir en el libro de Daniel, ¿verdad? Y las 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Eso amerita un estudio profundo. No quiere decir que lo otro no lo necesite, pero cuando estudiamos otras cosas en profundidad para ampliar nuestro conocimiento sin dejar de creer lo mismo que creemos, entonces, o si hacemos una profundidad del texto para llegar a la conclusión a la que yo piense. Ahora, me explico. Voy a poner otro versículo. Proverbios 10:29. Yo voy a leer Proverbios 10:29, donde dice, el camino de Jehová es fortaleza al íntegro, pero es destrucción a los que hacen iniquidad. Wow, voy a estudiar esto. ¿Por qué? Aquí ¿verdad? En el libro de Proverbios me dice, el camino de Jehová es fortaleza para el íntegro, pero es destrucción a los que hacen iniquidad. Cuando yo me pongo a pensar en este análisis, yo, pero ¿cómo puede ser que el mismo camino que es fortaleza para el íntegro es destrucción para los que hacen iniquidad? Pues mi mente solita se va al fuego eterno, el fuego que purifica la tierra es el mismo fuego que destruye al enemigo y destruye el pecado. Es el mejor ejemplo que he encontrado. El camino que hace fortaleza al íntegro es el camino que, que es destrucción para la iniquidad. Así que es lo mejor que pude encontrar, que el fuego eterno que purifica la tierra es el mismo fuego que destruirá el pecado. Es el fuego eterno, y el fuego eterno proviene solamente de un solo ser que es eterno, que es el Padre, ¿verdad? Y su Hijo amado. Así que si analizamos Roma, ¿verdad? O la madre de todas las rameras, daba sus interpretaciones a la palabra escrita y sabemos las distancias que hoy existen en las creencias de la Biblia en ¿verdad? En esta denominación. Hay unas distancias, y se los aseguro, más distantes que cuando comenzaron, porque el error te va llevando, ¿verdad?
en el momento que lo admitimos como una verdad, te va llevando cautelosamente a cosas atroces. A lo que lleva uno es a cosas atroces. Así que hablando, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, la Gran Ramera, que tiene este estilo o esta, ¿verdad?, de interpretar su palabra, pero hoy los protestantes, es más, me voy más lejos. Hoy los grupos de verdad presentes, es más, me voy más lejos. Hoy los, eh, los grupos independientes, los estudiosos, lo más que centralizamos en la palabra, ¿verdad? Para buscar a Dios en espíritu y de verdad, cargamos con las mismas ideas de Roma, y es interpretar las escrituras cuando están claras y sencillas. Pudiéramos ir alrededor del árbol y decir, el árbol yéndonos al Edén y decir, pero quizás Dios permitió este árbol ahí por alguna razón. Y comenzamos a indagar lo mismo que pasó por la mente de Eva hasta que comió de ella. La palabra era, no comerás, solamente eso. Así que cuando comenzamos con estas interpretaciones, ¿verdad? Para sostener teorías y anulando partes de la Biblia, porque el enemigo es muy astuto. El enemigo no, no elimina o no denigra toda la Biblia, pero sí partes de la Biblia. Y es un peligro, ¿verdad? Es un terreno es un terreno arenoso el hacer esto. Así que si la Biblia y el espíritu de profecía no están de acuerdo, no estamos a la ley de testimonio, pues tenemos peligro de caer en cosas atroces. Entonces esto dio, ¿verdad?, origen, esto dio paso y abrió origen a interpretaciones que no estaban en la enseñanza original. Jesús ni los apóstoles eh, presentaron tales argumentos como los que existen hoy día para ir a las cosas más profundas. ¿Sabe? Análisis en cuanto a versículos que no fueron explicados de la manera que son explicados hoy. Pues hoy los ministros dirán que hay más conocimiento y que la luz está más amplia que inclusive que las profetas y que los apóstoles. Y podemos llegar a conclusiones más abiertas, pero abiertas y saliéndonos de, ¿verdad?, de lo que está establecido, de la fe que fue dada a los santos. Ahora, si comenzamos otra vez de la Iglesia Católica, pues vemos las doctrinas como la falsa Trinidad, la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina de la santidad del domingo. Todas estas cosas las descubrimos muy fácil, pero vamos a hoy. Vamos a lo que corre, lo que los ríos traen hoy, lo que los movimientos traen hoy. Nosotros vivimos en tiempos solemnes. Yo digo que esto es parte de una zaranda para, para refinar el cuerpo de Cristo, o sea, el pueblo de Dios, para llevarlo a una madurez espiritual más elevada. Hoy hay muchas teorías como los sábados lunares, y no tengo nada en contra de los sábados lunares, pero ellos anulan el sábado semanal, anulan el sábado de la creación. Otras cosas que he oído es que no hay santuario en el cielo. No sé si a ustedes no. Hay muchas personas que ya están con este movimiento de que no existe un santuario. Y esto está en los pilares, ¿verdad?, de nuestra fe, el santuario. Al creer esta teoría de no existir un santuario, no hay. La profecía del 1844 cae. O sea, ellos te podrían mostrar versículos que justifican, pero otros
te lo derriban. Pero hoy se oyen cosas atroces. Podemos oír que no era necesario hoy que Cristo muriera para salvarme. Eso lo podemos oír hoy también. Que Elías era un asesino cuando mató 450 Baales por juicio de Dios. Podemos oír que el diluvio fue un desastre natural, donde en el diluvio Satanás fue obligado a permanecer en medio de ese diluvio y tembló y temió. ¿Por qué? Porque acusaba a Dios que era un Dios injusto por hacer lo que estaba haciendo. Juicio, hermanos. Así que es, eh, eh, todas las teorías que existen, ¿verdad? Hoy día, que no pueden ser sostenidas por toda la Biblia, ni el Espíritu de Profecía, podríamos encontrar un versículo aislado, dos versículos aislados, pero no van a la par con otros. Así, de esta manera, el pueblo de Dios lamentablemente se va desviando de las creencias que fueran dadas a nuestros pioneros, de la verdad que fue dada a nuestros pioneros. Eh, los pioneros, en el único caso en todo el espíritu de profecía, donde Ellen G. White dice, preguntarle a los muertos. Mira qué barbaridad, como se dice, ¿verdad? Pero el entendedor sabe lo que la hermana Ellen G. White quiso decir. Preguntarle a nuestros muertos cuando haya alguna duda, porque ellos sabían, los pioneros sabían, porque ellos sí estudiaban, ellos sabían. Así que se comienza a enseñar estas teorías que no van a la par con toda la Biblia, sí, con algunas porciones, sí, pero no con toda la Biblia. Y de esta manera, muchos líderes religiosos restringen el acceso a la Biblia, enseñando que ellos solo pueden interpretarla correctamente, al punto de escribir nuevamente las Sagradas Escrituras para describirla en la forma que de verdad debía de ser y no como está. Hablando yo con un hermano, me dijo, me hace esto como un año o dos, ¿ya? De estos movimientos que existen. Y él me dijo, hermano, lo que pasa es que en la Biblia hay muchas tinieblas. Y yo, wow, qué barbaridad. A lo que llega a pensar este hermano, pero y ahí en mi mente resplandeció inmediatamente, pero si la palabra de Dios es lumbrera mi camino, ¿por qué este hermano dice que hay tinieblas? Así que aparecen movimientos que usan lenguaje bíblico, pero tergiversan el significado original de la palabra. Segunda de Pedro 3:15 dice, tuercen la Biblia para su propia perdición, porque vendrán, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonan maestros. ¿Cómo? Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Wow, parece que Timoteo estaba en estos tiempos viendo exactamente esto que yo estoy leyendo, donde se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. El apóstol dice que, sin duda, la gran apostasía que pronto se desarrollaría, y es hoy que se está desarrollando, es la iglesia. No, hay eventos que se están ocurriendo en movimientos políticos que nos asombra de la ley dominical, de pronto pronto la ley dominical, pero lo más importante para nosotros es estar afianzado en la palabra de Dios y no caer, hermanos, en, en argumentos y teorías que me lleven a desconfiar de la palabra de Dios. Eh,
Dice que pronto se desarrollaría en las iglesias y que continuaría amenazándola hasta el segundo advenimiento de Cristo. Así que todas estas cosas tienen que suceder, van a suceder, y el propósito de Dios es que ninguno se desvíe, que no nos dejemos llevar por los sentimientos, que nos dejemos llevar por un escrito está, por un escrito está, porque el oído endulza el corazón, el oído engaña el corazón, la vista, lo que yo veo, engaña al corazón. Y el corazón mío es perverso y el corazón mío es engañoso. Y yo he sentido ilusiones en cuestiones de teorías bíblicas que he quedado conmovido en mi corazón. Y cuando sigo estudiando y estudiando, me doy cuenta que me apartaban de la verdad. ¿Y cómo puede ser que algo que estremecía mi corazón me apartaba de la verdad? Y este experimento lo está pasando el pueblo de Dios hoy, hoy. Y lo va a seguir pasando hasta que Cristo venga, hasta que Cristo decida y se acabe el tiempo de gracia. Es el tiempo hoy de discernir, es el tiempo hoy de analizar, pero solo se decide, hermano, con la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muchas personas no les gusta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ven un Dios malo. Yo veo un Dios amoroso. En el Antiguo Testamento yo veo a un Cristo crucificado. En el Antiguo Testamento yo veo un Dios que defiende a sus súbditos. En el Antiguo Testamento yo veo el plan de la salvación. Cuando Jesús hablaba de la palabra de Dios, hablaba del Antiguo Testamento. Y hoy es tan despreciado despreciado el Antiguo Testamento por los nuevos teólogos. Y cuando yo hablaba tanto de antes de nuevas teologías y yo pensaba, en mi mente se iba solamente para la corporación adventista. Pero todo lo que yo le aplicaba a la corporación adventista, hoy debo aplicárselo a los grupos independientes que existen hoy. Corren más peligro. Cualquiera persona es invitado y lleva un error. Y el pueblo dice amén. Por eso es que el creyente debe comparar todo con la Biblia, con un escrito está. Como hacían los berianos, me pregunto, hermano, y yo me sorprendo, ¿dónde están los berianos hoy? ¿Dónde están los berianos? Los berianos no se dejaban llevar por los sentimientos. Los sentimientos, las avenidas del alma me llevan solo a la perdición. Eso es claro. Eso es claro. Lo único que me lleva a la salvación es a mí, es la sagrada palabra de Dios que es tan pisoteada hoy, no por los ateos, no por el mundo, sino por los ministerios independientes, inclusive por todas las organizaciones religiosas, pero por muchos ministerios que quieren anular los escritos de la palabra de Dios y también extienden hasta el espíritu de profecía. Pero ¿quiénes eran los berianos? Dice Hechos 17:11 y lo describe de una forma muy clara. Estos eran nobles. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hombres nobles de hoy? Los hombres nobles de hoy no son los que lloran, no. No los que hablan de una forma de tristeza para convencer a los oyentes. No. Vamos a ver lo que hacían estos hombres nobles para nosotros aplicarlo a nuestras vidas también. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, gloria a Dios, escudriñando cada día esta escritura para ver si estas cosas eran así. Esos son los bereanos, esos son el pueblo noble, los que oían
palabra de Dios y no se conformaban con oírla, sino que examinaban la Biblia, la palabra de Dios, para ver si estas cosas eran así. Por más que la hayan amado, por más que haya impresionado sus corazones, si encontraron una contradicción en la Biblia, créanme que los bereanos echaban hacia el lado la palabra de Dios. Porque la Biblia habla de los bereanos, los, ¿verdad? Los bereanos, y nos habla muy bien una forma, una técnica, una enseñanza que es para nosotros hoy. Así que el creyente debe discernir si el mensaje exalta el amor sin obediencia a la Biblia, o disminuyendo la Biblia, o disminuyendo los juicios de Dios, entonces no viene del Espíritu de Dios. ¿Saben qué, hermano? Esto es parte de un zarandeo, indudablemente. Mientras estoy hablando con ustedes aquí, me acuerdo de los 300 de Gedeón, que ofreció una cantidad, no, son muchos, hay demasiado. Y al último dijo, pasen por el agua, pasen por el agua, por los mares. En los mares estaban todos, todas, toda la oportunidad para saber quién eran los verdaderos berianos. Los que cogieron un poquito sin despegar su vista de la palabra de Dios y seguían caminando. Los que se detuvieron a beber el mismo agua en grandes cantidades, buscando las profundidades, se, no fueron cualificados para ser parte de los 300. Qué impresionante. Los que solamente bebieron un poco de agua mirando sin quitar la vista al libro sagrado, pero los que se quedaron a profundidad sale esas aguas, llegaron a, no llegaron a ser parte de los 300 de Gedeón. Por eso debemos, la palabra dice, ¿verdad? Efesios 6 11 al 18, y ya pues estoy terminando. Efesios 6 11 al 18, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las milicias espirituales de las alturas. Porque tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Es hoy, cuando el enemigo viene con un disfraz. Ese es el día malo mío. Es hoy cuando se me presenta una falsa teoría. Es hoy cuando se me presenta una falsedad con amor. Es hoy. Por eso tengo que vestirme de la palabra, de la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firme. Número 14, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. La justicia es Cristo, hermano. La justicia de Cristo es la palabra de Dios. Ahí es donde une. Yo no puedo dejarme llevar por por un ángel que baje del cielo, ¿verdad? A decirme algo diferente a lo que yo esté. Por eso nos dejó la palabra. El mismo Satanás se acercó a Jesús en el desierto, como en ayuda, pero sabemos que después fue descubierto de que era Satanás. Aquí sí que dice el 15 y calzados vuestros pies con el presto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. Aquí me quiero detener un poquito. Usted apaga todos los dardos de fuego solamente con esta palabra. Solamente con esta palabra que está escrita. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la única manera. Yo no me puedo dejar llevar por mi sentimiento, por mi sentir. Es por medio de su palabra.
y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Conclusión, analicemos con todo con la Biblia. Analicemos no con un versículo, con toda la Biblia, porque uno no puede sacar un versículo para hacer una teoría o para hacer una iglesia. Se han hecho muchos, muchos han hecho así. Muchas iglesias protestantes escogieron un versículo y hicieron una doctrina. Y nosotros hemos aprendido eso. Eso ellos lo aprendieron por las interpretaciones que escogieron de Roma, por la interpretación. Pero nosotros, no. Nosotros, el pueblo de Dios que se levantó en 1844, sus creencias, sus teorías y su verdad está sostenida por la palabra de Dios, su santa palabra. Así que termino leyendo el Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y vencer como Cristo venció, como un escrito está. Hermano, este es ¿verdad? Mi tema. Espero que sea del agrado para cada uno de nosotros, especialmente para mí, porque Cristo viene pronto y queremos estar preparados para cuando Él venga. Dios los bendiga.